Detente un instante. Respira profundamente y permite que tu corazón se calme por un momento mientras reconoces algo importante sin miedo ni resistencia. Si has llegado hasta este punto y tus ojos están recorriendo estas palabras, no ha sido una simple coincidencia ni un accidente del destino. Hay momentos en la vida en los que Dios toca suavemente la puerta interior del alma. Y muchas veces, ese llamado llega justo cuando la mente está llena de preguntas, cuando el corazón se siente cansado o cuando las circunstancias parecen más pesadas de lo habitual. Quizá has sentido en los últimos días una presión difícil de explicar, como si la envidia de otros pesara en el ambiente, como si los comentarios negativos o las energías hostiles se convirtieran en un aire denso alrededor de tu vida. Tal vez has escuchado hablar de brujería, de ataques espirituales o de influencias oscuras que intentan sembrar miedo en el corazón de las personas. Y en medio de todo eso, tu mente ha comenzado a sentirse inquieta. Sin embargo, incluso en medio de esas sensaciones, hay una verdad que Dios quiere recordarte con ternura y autoridad. No estás indefenso, no estás abandonado y no estás destinado a vivir permanentemente con la espalda contra la pared. El cielo no ignora lo que sucede en tu interior ni las luchas que enfrentas día tras día. Dios ve el cansancio que a veces se instala en tu mente, conoce las heridas que han quedado en tu corazón y comprende los momentos en los que has sentido que tu paz se desordenaba. Y precisamente por eso te ha traído hasta aquí, para recordarte que Él tiene el poder de ordenar aquello que se ha desordenado dentro de tu mente, de limpiar aquello que se ha contaminado en tu ambiente y de sanar aquello que se ha quebrado en lo más profundo de tu corazón. Todo esto ocurre cuando el nombre de Jesús es exaltado por encima de cualquier temor, porque Él es el único nombre que vence verdaderamente, el único camino que conduce a la salvación y la única luz capaz de expulsar cualquier oscuridad que intente instalarse en la vida humana. Antes de continuar avanzando en esta reflexión y en esta oración, quiero invitarte a sellar este momento como parte real de tu camino espiritual, y no como un simple impulso pasajero que se olvida después de unos minutos. Cuando Dios enciende una chispa de fe en el interior de una persona, ese fuego necesita dirección, constancia y decisión para crecer. Si sientes que estas palabras han tocado tu espíritu de alguna manera especial, no ignores ese llamado interior. Puedes tomar un pequeño paso ahora mismo suscribiéndote al canal, dejando tu me gusta y escribiendo amén en los comentarios como una forma sencilla de expresar tu fe y tu acuerdo con lo que estás recibiendo. También puedes compartir este mensaje con alguien que haya venido a tu mente en este momento. Alguien que quizás está atravesando un tiempo difícil y que necesita escuchar una palabra de esperanza. Sin embargo, presta atención a algo que es muy importante comprender. Muchas personas comienzan su camino espiritual llenas de entusiasmo, sienten paz, sienten ánimo y durante algunos días experimentan una motivación profunda. Pero con el paso del tiempo esa intensidad se enfría, no porque Dios haya dejado de obrar, sino porque faltó continuidad, dirección y un camino claro que sostuviera la fe. La fe sin constancia puede debilitarse con facilidad, y lo que comenzó como un fuego interior termina convirtiéndose solo en una emoción pasajera que se desvanece con las preocupaciones del día a día. Precisamente por esa razón, preparé algo que no es simplemente un material informativo, sino una guía espiritual estructurada que busca ayudarte a mantenerte firme en tu caminar. Se trata de la Gran Novena de Poder y Milagros, un recorrido de 9 días organizado paso a paso para acompañarte en un proceso de oración más profundo y consciente. Cada jornada incluye un momento de preparación, un inicio intencional y una guía cuidadosamente pensada para que puedas avanzar sin perder el enfoque ni interrumpir el proceso en los momentos más decisivos. No se trata solamente de repetir palabras o realizar actos mecánicos, sino de profundizar en la fe, de sostener el enfoque espiritual y de permitir que día tras día se produzca un verdadero movimiento interior que fortalezca tu relación con Dios. Si sientes que este puede ser el momento adecuado para romper ciclos que se han repetido en tu vida, para tomar tu fe con mayor seriedad y para vivir los próximos días con intención y propósito, entonces puedes considerar dar ese paso ahora. Al obtener la novena, no solo estarás fortaleciendo tu propio camino espiritual, sino que también estarás apoyando esta misión y ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan dirección, consuelo y esperanza.
El acceso es inmediato. El enlace se encuentra en la descripción y también en el primer comentario fijado, de manera que podrás recibirlo directamente en tu correo y comenzar hoy mismo si así lo deseas. No postergues aquello que podría marcar de forma significativa los próximos 9 días de tu vida y abrir un nuevo capítulo en tu caminar espiritual. La decisión está en tus manos. Pregúntate con sinceridad si sientes a Dios hablándote en este momento, o si dejarás que todo esto pase como un contenido más entre tantos otros. A veces, el corazón percibe algo distinto, una especie de peso suave pero claro, como una confirmación interior que parece decir en silencio que este mensaje ha llegado para ti. Y si ese es el caso, comprende también algo esencial antes de continuar. En la fe cristiana, no se ora a los ángeles como si fueran la fuente última del poder, porque toda verdadera oración y toda verdadera esperanza encuentran su origen y su destino en Dios mismo. Los ángeles son servidores del Altísimo, mensajeros que cumplen su voluntad, pero la confianza y la adoración pertenecen únicamente al Señor, que es quien escucha, responde y guía la vida de quienes se acercan a Él con fe sincera. Oramos al Padre en el nombre de Jesucristo, y es el Padre quien, en su perfecta sabiduría y soberanía, decide cuándo enviar a sus mensajeros para proteger, para abrir caminos donde antes parecía no haber salida, para traer dirección en medio de la confusión y para ministrar fortaleza a aquellos que heredarán la salvación. Por eso, cuando hoy hablamos de los 3 arcángeles, no lo hacemos como si fueran sustitutos de Dios, ni como si ocuparan el lugar que solo le pertenece al Creador, sino como señales vivas de la acción divina, como instrumentos que el Señor utiliza para cumplir sus propósitos en favor de su pueblo. Porque el trono del universo no está ocupado por mensajeros, ni por intermediarios, ni por fuerzas impersonales. El trono está ocupado por el Rey eterno, por el Dios vivo que gobierna sobre todo lo visible y lo invisible. Y no es coincidencia que estés aquí en este exacto momento escuchando o leyendo estas palabras, porque tal vez llevas días, semanas o incluso meses sintiendo que algo a tu alrededor se ha vuelto extraño, como si hubiera miradas cargadas de mala intención, como si ciertas conversaciones estuvieran impregnadas de un veneno silencioso que poco a poco intenta contaminar tu paz. Quizá has notado que tu tranquilidad desaparece cuando ciertas personas aparecen, que tu familia discute por cosas pequeñas que de repente se convierten en incendios emocionales difíciles de apagar, que tu sueño se interrumpe en medio de la noche y tu mente empieza a acelerarse sin razón aparente mientras intentas explicarlo todo con estrés o cansancio. Pero en el fondo de tu corazón sospechas que puede haber algo más profundo, algo que no se ve con los ojos naturales, una guerra invisible que se libra en el ámbito espiritual. Y si lo digo de esta manera es porque la Biblia nunca romantiza la guerra espiritual ni la presenta como un espectáculo, sino que la revela con claridad y, al revelarla, también nos entrega armas limpias, armas de luz que no están hechas de odio ni de violencia, sino de oración, de palabra, de obediencia y de discernimiento. Son armas que Dios entrega a sus hijos para que no vivan dominados por la paranoia ni por el miedo constante, sino bajo una protección consciente y firme que nace de la comunión con Él. Pero antes de declarar con autoridad que se acaba la envidia, que se acaba la brujería y que se terminan los ataques espirituales contra tu vida, hay algo que necesitas comprender profundamente. La victoria no comienza afuera, comienza dentro del corazón. El enemigo muchas veces no entra por puertas visibles, sino por grietas emocionales, por culpas que nunca fueron sanadas, por miedos antiguos que siguen viviendo en silencio, por hábitos que sin darnos cuenta mantienen accesos abiertos. Y hoy el Espíritu Santo no solo quiere cubrir síntomas superficiales, ni ofrecer soluciones temporales, sino sanar las raíces más profundas del alma, cerrar accesos espirituales que han permanecido abiertos demasiado tiempo, y devolverte una estabilidad interior que haga imposible que los ataques encuentren un lugar donde sostenerse. Por esa razón, esta oración no será superficial ni ligera, será una oración profunda que toca el interior del corazón, que confronta con amor y consuela con verdad, para que salgas de este momento más libre, más fuerte y más consciente de la presencia de Dios en tu vida. Hijo e hija del Dios Altísimo, escucha con atención y con humildad. La envidia es como un fuego frío, no hace ruido,
No siempre se ve de inmediato, pero arde en silencio y puede consumir relaciones y ambientes enteros. Muchas veces se disfraza de opinión, de consejo aparentemente inocente o incluso de una broma que parece inofensiva. La brujería, por su parte, es una antigua pretensión humana de intentar controlar lo invisible sin someterse a Dios, una búsqueda equivocada de poder espiritual que pretende manipular fuerzas que solo pertenecen al Creador. Sin embargo, aunque se manifiesten de formas distintas, tanto la envidia como la brujería buscan en esencia lo mismo: robarte la paz que Dios te dio, robarte la identidad que Él formó en ti y robarte el destino que el cielo preparó para tu vida. Y los ataques espirituales, en muchas ocasiones, no se presentan como luces extrañas ni como escenas dramáticas de una película. A menudo se manifiestan de formas mucho más sutiles, pensamientos insistentes de derrota que regresan una y otra vez, impulsos repentinos de reaccionar con ira o desesperación, divisiones dentro del hogar que parecen surgir de la nada o tentaciones constantes de rendirte cuando estás más cerca que nunca de avanzar. Aquí aparece la primera clave que necesitas entender. El enemigo no siempre necesita destruirte de golpe. Muchas veces le basta con agotarte lentamente, con distraerte de tu propósito o con dividirte internamente para debilitar tu espíritu. Por eso el Señor hoy quiere traerte a un lugar de reposo y de dirección. Tal vez te has preguntado por qué tu ánimo cambia cuando aparece cierta persona, por qué tu esperanza se encoge cuando escuchas determinadas noticias, por qué tu corazón se endurece cuando recuerdas una herida antigua, o por qué tu cuerpo se tensa cuando llega la noche, como si estuvieras esperando un golpe invisible. Y aún así continúas caminando, fingiendo fuerza frente a los demás, guardando silencio, sin contarle a nadie lo que realmente sucede dentro de ti. No ignores esta palabra, porque Dios no te está exponiendo para avergonzarte, sino alcanzándote para liberarte. Hoy Él quiere que descanses en el lugar correcto, no en el control obsesivo, no en la autoprotección basada en el miedo, sino en el refugio seguro del Altísimo. El Salmo 91 no es un amuleto mágico ni una fórmula supersticiosa, es un hogar espiritual. Allí se nos recuerda que quien habita al abrigo del Altísimo no vive en constante alarma, sino que mora bajo la sombra protectora del Omnipotente, encontrando en la presencia de Dios el verdadero lugar donde el alma puede respirar, sanar y volver a confiar. En el idioma hebreo, la idea de habitar no significa simplemente visitar un lugar por un momento cuando aparece el miedo o cuando las circunstancias se vuelven difíciles. Significa mucho más que eso. Habitar implica permanecer, establecer residencia, decidir conscientemente dónde vive tu mente, dónde descansa tu corazón y dónde se apoya tu confianza cada día. Habitar en la presencia de Dios es tomar la decisión profunda de que, sin importar lo que ocurra alrededor, tu vida interior tiene un lugar fijo donde regresar, un refugio permanente donde encontrar estabilidad. Por eso, cuando el Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, no está hablando de una visita ocasional a la fe, sino de una relación constante y firme con Dios. Cuando eliges habitar allí, la sombra del Omnipotente se convierte en tu cobertura diaria. Y esa cobertura no existe porque el peligro haya desaparecido del mundo o porque las dificultades hayan dejado de existir. Las flechas siguen siendo disparadas, los ataques siguen apareciendo, los desafíos continúan presentes. La diferencia es que esas flechas ya no gobiernan tu destino ni definen tu futuro. Esta verdad conecta profundamente con tu vida cotidiana, con tus mañanas y tus noches, con los mensajes que recibes, con tu trabajo, con las preocupaciones que a veces intentan robar tu paz. El Salmo 91 menciona el terror nocturno, la saeta que vuela de día, la pestilencia que se mueve en la oscuridad, la destrucción que aparece al mediodía, las trampas ocultas y los lazos preparados en secreto. Lo sorprendente es que la respuesta de Dios ante estas realidades no es negar que existen ni fingir que el peligro no está presente. La respuesta divina es una invitación clara: ven a mi sombra, permanece bajo mi cobertura, vive cerca de mí. Y aquí hay algo que puede sorprender a muchas personas. Muchos creen que la guerra espiritual se gana gritando más fuerte, levantando la voz o intentando demostrar poder exterior, pero la Escritura revela algo diferente. La verdadera victoria espiritual se alcanza creyendo más profundamente, obedeciendo con un corazón más limpio
y permaneciendo más cerca de Dios. Cuando Jesús enfrentó la tentación en el desierto, no realizó un espectáculo ni trató de impresionar con manifestaciones externas. Él respondió con la palabra de Dios, con la verdad y con la claridad de su identidad. Por eso, tu primer escudo hoy no es una emoción intensa ni un momento pasajero de entusiasmo espiritual. Tu primer escudo es la verdad de quién eres en Cristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús declara algo que muchos repiten, pero que pocos comprenden en toda su profundidad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta afirmación no es solo una frase para memorizar, es una protección espiritual contra 3 trampas que aparecen con frecuencia cuando una persona atraviesa momentos de presión, ataque o envidia. Jesús se presenta como el camino para protegerte del atajo fácil que parece conveniente, pero termina alejándote de la voluntad de Dios. Se presenta como la verdad para protegerte de la mentira, que intenta distorsionar tu identidad y tus decisiones. Y se presenta como la vida para protegerte de la muerte emocional que surge cuando el corazón se llena de resentimiento, desesperanza o agotamiento espiritual. Cuando una persona enfrenta envidia, críticas o ataques injustos, aparece la tentación de tomar atajos, de responder mal por mal, de manipular situaciones, de reaccionar con sarcasmo o de intentar hacer justicia con sus propias manos. Ese atajo puede parecer alivio momentáneo, pero en realidad roba vida y termina destruyendo la paz interior. Jesús, en cambio, nos llama a caminar en el camino, en la verdad y en la vida, a vivir de una manera que no le debe nada a la oscuridad. Cuando decides alinearte con Él, tu paz se convierte en una declaración silenciosa pero poderosa que desarma rumores, ataques y palabras negativas. Y quizás lo que estás viviendo en este momento no es solamente un ataque, sino también un llamado a crecer espiritualmente. Tal vez Dios está usando esta temporada para purificar tu fe, para enseñarte a discernir con mayor claridad, para devolverte autoridad interior y para fortalecer tu carácter. Esto no significa minimizar el dolor que puedas estar experimentando. Significa levantar tu espíritu para que puedas ver el propósito que Dios puede sacar incluso de las situaciones difíciles. Romanos 8:28 nos recuerda que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios. Esto no significa que todo lo que ocurrió fue bueno o que el dolor era necesario. Significa que Dios es tan soberano que puede tomar incluso lo que el enemigo quiso usar para herirte y transformarlo en entrenamiento, en testimonio y en herramienta para tu crecimiento. Hoy el Señor quiere que creas esta verdad no como una teoría religiosa, sino como un ancla firme en medio del oleaje de la vida. El profeta Jeremías expresó algo similar cuando transmitió el mensaje de Dios a un pueblo que estaba viviendo en el exilio. En Jeremías 29:11, Dios declara que tiene pensamientos de paz y no de mal para dar un futuro y una esperanza. Este mensaje fue dirigido a personas que se sentían lejos de casa, desplazadas, confundidas y sin control sobre su futuro. Y aún así, Dios habló de esperanza en medio de la tensión, de destino en medio del proceso. Tal vez tú también estás atravesando un tipo de exilio emocional. Quizás te sientes desplazado dentro de tu propia vida, como si tu hogar ya no fuera un refugio, como si tu mente estuviera llena de inquietud, como si tu historia personal estuviera empujándote hacia la desesperanza. Pero el Padre hoy declara algo poderoso sobre tu vida. Yo no he perdido el plan que tengo para ti. Esa verdad comienza a romper uno de los ataques más sutiles que existen, el ataque contra tu expectativa, contra tu capacidad de creer que el futuro todavía puede ser bueno. Pero no nos quedemos solo en ideas o conceptos espirituales. Llevemos esta verdad a algo concreto. Cuando la Biblia habla de la envidia, habla de una fuerza destructiva que contamina relaciones, rompe la unidad entre las personas y puede sembrar división incluso en los lugares donde debería existir amor y confianza. Por eso es tan importante permanecer bajo la sombra de Dios, porque en su presencia encontramos la sabiduría y la paz necesarias para enfrentar esas realidades sin perder nuestra identidad ni nuestra esperanza. Tu corazón necesita comprender algo profundamente importante. Cuando permitimos que la envidia, el resentimiento o las palabras torcidas encuentren espacio en nuestra vida, se abren puertas invisibles que afectan no solo nuestras emociones, sino también nuestra paz interior y nuestra salud espiritual. El libro de Proverbios declara que la envidia es carcoma de los huesos,
Y esto no es simplemente una metáfora poética o una imagen bonita para ilustrar un principio moral, sino una realidad espiritual y emocional que se manifiesta de formas muy concretas en la vida humana. La envidia seca el alma, desgasta el espíritu, corroe lentamente el interior de una persona y termina dejando al corazón y al cuerpo sin descanso verdadero. Cuando una persona vive rodeada de comparaciones, resentimientos o rivalidades ocultas, su mente nunca encuentra tranquilidad y su espíritu comienza a deteriorarse silenciosamente. Y si hay alguien a tu alrededor que está alimentando ese tipo de energía negativa, alguien que vive desde la crítica, la competencia o el resentimiento, es importante entender que tú no puedes controlar el corazón de los demás, ni puedes cambiar las intenciones que otras personas guardan dentro de sí. Sin embargo, sí puedes elegir tu respuesta. Sí puedes decidir cuál será tu postura frente a esas actitudes. Sí puedes establecer límites saludables sin caer en el odio ni en la venganza. Sí puedes caminar con prudencia. Y la prudencia, según la sabiduría bíblica, no es cobardía ni miedo, sino sabiduría aplicada en la vida diaria. La capacidad de actuar con discernimiento, de observar con calma y de proteger el corazón sin endurecerlo. Porque hay algo que muchas personas no comprenden. Algunos ataques que parecen espirituales o externos, en realidad se vuelven persistentes porque se transforman en hábitos internos. Hábitos de pensamiento que repiten constantemente las mismas preocupaciones. Hábitos de reacción que responden siempre desde la defensa o el miedo. Hábitos de conversación que giran una y otra vez alrededor del mismo dolor. Y cuando esos hábitos se establecen en la mente, comienzan a construir una realidad interior que pesa sobre el alma. Por eso, el Espíritu Santo hoy quiere interrumpir un hábito específico en tu vida. Quiere detener ese patrón silencioso que te lleva a mirar todo con sospecha, a imaginar siempre el peor escenario posible, a cargar todo el peso de las preocupaciones, como si estuvieras solo en la batalla. Y aquí aparece un giro inesperado que muchas personas nunca consideran. A veces la brujería que más afecta a una persona no es la que alguien intenta hacer desde afuera, sino la que la propia mente crea desde adentro, cuando intenta controlar el futuro mediante la ansiedad, cuando repite una y otra vez pensamientos de desastre, como si eso fuera una forma de prepararse. Pero en realidad lo único que logra es hechizar el corazón con miedo. Y entonces Dios habla con claridad al alma diciendo: deja de hechizar tu propio corazón con temor, deja de alimentar esos pensamientos que paralizan tu paz. Vuelve al lugar secreto, vuelve a mi palabra, vuelve a mi presencia, vuelve a la paz que solo yo puedo darte. Y en ese momento, las palabras del profeta Isaías se convierten en una medicina para el espíritu cuando declara: no temas, porque yo estoy contigo. Esta promesa no es una frase decorativa para consolar el dolor humano, es una declaración poderosa que reposiciona completamente la perspectiva del creyente. Es como si Dios dijera: deja de calcular tu vida, tus problemas y tus semanas como si yo no existiera. Deja de medir tus fuerzas como si dependiera todo de ti. Porque cuando el Señor afirma que está contigo, inmediatamente añade algo más profundo: yo te esfuerzo, yo te ayudo, yo te sustento con la diestra de mi justicia. Y cuando la Escritura habla de la justicia de Dios en este contexto, no se refiere solamente a una idea moral o a un principio abstracto. Habla de firmeza, de estabilidad, de una mano fuerte que sostiene cuando todo parece derrumbarse. Es Dios sosteniendo tu vida para que no caigas en la desesperación. Y si hoy sientes que te estás derrumbando por dentro, este versículo funciona como un abrazo que también impulsa hacia adelante. Un abrazo que no te invita a quedarte en el suelo, sino que te levanta para seguir caminando. Tal vez incluso has notado cómo muchos de los ataques emocionales más intensos aparecen durante la madrugada, cuando todo está en silencio, cuando la mente está más vulnerable, cuando el cuerpo está cansado y las defensas emocionales se debilitan. Es en esos momentos cuando aparecen pensamientos que parecen tuyos, pero que llegan cargados de acusación y derrota. No vas a poder, todo saldrá mal, nadie te ayudará, no tienes salida. En esos instantes, el Salmo 23 se convierte en una respiración espiritual que devuelve la calma al corazón. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El texto no dice que nunca habrá valles, ni promete una vida sin momentos difíciles. Lo que declara es que incluso en el valle de sombra de muerte no habrá motivo para temer, porque Dios está presente, y esa presencia lo cambia todo.
No dice que la seguridad proviene de tener todas las cuentas resueltas o todos los problemas solucionados, sino de saber que Dios camina contigo. Desde esa presencia, el Señor conduce hacia aguas de reposo, restaura el alma, y cuando el alma es restaurada, la mente comienza a pensar mejor, las palabras se vuelven más sabias, y las decisiones se toman con mayor claridad. Por eso esta oración no solo busca proteger tu espíritu, también quiere sanar tu mente, tu lengua y el ambiente que te rodea. Y hablando con honestidad pastoral, es importante reconocer algo con claridad. La brujería existe como práctica humana. La Biblia la condena firmemente, no porque tenga un poder comparable al de Dios, sino porque representa un acto de rebelión espiritual, un intento de buscar control y poder fuera del Señor. Cuando una persona intenta manipular lo invisible por medio de prácticas oscuras, en realidad está alineándose con fuerzas de tinieblas. Por eso el creyente no debe jugar con esas cosas, ni por curiosidad, ni por miedo, ni siquiera por entretenimiento. Lo que parece una simple broma o algo inofensivo puede abrir puertas espirituales innecesarias. Y quizás ahora mismo el Espíritu Santo está mostrando a tu corazón que hay cosas que necesitan ser removidas de tu entorno, tal vez objetos que no edifican, contenidos que contaminan la mente, hábitos que han permitido que la inquietud espiritual permanezca en tu hogar. Porque a veces la verdadera liberación comienza con decisiones sencillas pero valientes, decisiones que limpian el ambiente espiritual de la casa y preparan el corazón para vivir bajo la paz, la protección y la presencia de Dios. No se trata de superstición ni de rituales vacíos, sino de santidad, porque la santidad es luz, y la luz no negocia con las sombras ni se acomoda a aquello que la contamina. Cuando la luz entra en un lugar, las tinieblas no pueden permanecer como si nada ocurriera. Por eso, en este mismo momento, puede haber algo que Dios está señalando suavemente en tu corazón, algo que te invita a soltar, algo que quizás mantuviste por costumbre, algo que consumes por rutina, o una práctica que sabes en lo profundo de tu conciencia que no te hace bien, pero que de algún modo ha permanecido cerca de tu vida durante demasiado tiempo. No se trata de una pregunta para juzgarte, ni para señalarte con dureza, sino de una invitación amorosa a mirar tu propio interior con sinceridad. La Escritura nos muestra un camino claro en 2 Crónicas 7:14, donde se describe el proceso de restauración que Dios ofrece a su pueblo. Humillarse, orar, buscar su rostro y apartarse de los malos caminos. Solo entonces, dice el texto, Dios escucha desde los cielos, perdona el pecado y sana la tierra. Pero cuando la Biblia habla de sanar la tierra, no se refiere únicamente a un territorio físico. Muchas veces, esa tierra representa la vida práctica de cada persona, el espacio donde se desarrolla la existencia cotidiana. El hogar, la familia, el trabajo, las relaciones, el ambiente espiritual que rodea cada día. Y sin embargo, muchas veces los seres humanos pedimos protección sin conversión, pedimos liberación sin renuncia, pedimos paz sin obediencia. Queremos que Dios intervenga en nuestras batallas mientras mantenemos intactas las mismas actitudes que nos alejan de su voluntad. Pero el Señor, en su amor paciente, no deja de llamarnos a alinear nuestro corazón con su propósito. Hay una verdad profunda que puede cambiar la forma en que interpretas muchas situaciones de tu vida. El enemigo muchas veces utiliza la envidia como una herramienta sutil para provocarte a competir constantemente con los demás. Cuando una persona entra en ese juego de comparación, comienza a perder el centro, porque su mirada se fija en lo que otros tienen, en lo que otros logran o en cómo otros avanzan, en lugar de permanecer enfocada en el corazón de Dios y en el propósito personal que Él ha asignado. El Espíritu Santo, en cambio, te llama a propósito, y el propósito te saca del estadio de la comparación. Cuando descubres tu propósito, ya no necesitas competir con nadie, porque comprendes que la fidelidad a lo que Dios te ha confiado es más importante que cualquier carrera de reconocimiento humano. En ese camino de fidelidad, nadie puede copiar lo que Dios te asignó. Nadie puede ocupar el lugar específico que Él preparó para tu vida. Y en ese descubrimiento hay una libertad profunda, porque cuando sabes quién eres delante de Dios, los ataques dejan de definir tu identidad. En lugar de empujarte hacia la desesperación, esos ataques te empujan hacia el interior, hacia el lugar secreto donde el alma se encuentra con Dios. Y cuando sales de ese lugar secreto, no lo haces con rencor ni con amargura,
sino con una paz que no depende de las circunstancias externas. Hay una escena en las Escrituras que siempre vuelve a la mente cuando se habla de protección y de descanso espiritual. El profeta Elías, agotado, perseguido, amenazado por enemigos reales que buscaban quitarle la vida. Elías había experimentado grandes milagros. Había visto el fuego de Dios descender del cielo, y aún así llegó un momento en el que su alma estaba completamente cansada. Y cuando Dios se acerca a él, no lo hace primero con manifestaciones espectaculares ni con demostraciones dramáticas de poder. Dios le habla en un susurro suave, en un silbo apacible que transmite una verdad profunda. Antes de luchar afuera, necesitas descansar aquí. Quizá tú también necesitas ese tipo de descanso hoy. Un descanso que no significa huir de la realidad ni escapar de las responsabilidades, sino entrar en un reposo santo que restaura el alma. Jesús mismo lo expresó en Mateo 11:28 cuando dijo: «Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar». Observa algo importante en esas palabras. Jesús no dice: «Arreglen todo primero y luego vengan», ni dice: «Cuando tengan la vida resuelta entonces podrán acercarse». Él simplemente dice: «Vengan». Su invitación es directa, abierta, llena de gracia, y añade que su yugo es suave y su carga ligera. Eso no elimina la responsabilidad personal ni la necesidad de caminar en obediencia, pero sí elimina la esclavitud interior, elimina la opresión constante, elimina la idea de que tienes que sostenerlo todo con tus propias fuerzas. Cuando esa opresión desaparece, la claridad comienza a aparecer en el corazón. A veces vale la pena preguntarse si parte del cansancio que llevas dentro proviene de cargar secretos, de guardar palabras que nunca se dijeron, de sostener una imagen que intenta aparentar que todo está bien, cuando por dentro existe una lucha silenciosa. Los ataques espirituales muchas veces no se presentan de forma dramática o evidente. A veces se camuflan en la normalidad cotidiana. Sigues yendo al trabajo, sigues cumpliendo responsabilidades, sigues sonriendo ante los demás. Pero en el interior se libra una batalla constante. Dios no quiere que vivas como un soldado agotado que nunca descansa. Quiere que vivas como un hijo que recibe dirección y cuidado. En ese contexto aparece también la promesa del profeta Joel en el capítulo 2, donde se habla del derramamiento del Espíritu de Dios sobre su pueblo. Ese derramamiento no se limita a una emoción pasajera, ni a una experiencia momentánea. Implica dirección, implica restauración de sueños que parecían perdidos, implica visión renovada para el futuro, implica convicción de pecado y también valentía para avanzar hacia una vida transformada. Cuando el Espíritu de Dios se derrama sobre una persona, no lo hace para dejarla atrapada en un estado de emoción temporal, sino para levantarla con propósito. Y es precisamente dentro de ese marco de fe y reverencia que podemos hablar de los 3 arcángeles mencionados en la tradición bíblica. Miguel aparece claramente en las Escrituras como un príncipe que pelea por el pueblo de Dios, asociado con la guerra espiritual y la protección en textos como el libro de Daniel y también en la tradición apostólica. Gabriel, por su parte, aparece como el mensajero que anuncia momentos decisivos dentro de la historia de la salvación, como se ve en el Evangelio de Lucas, cuando anuncia el nacimiento de Juan el Bautista y el misterio de la encarnación de Jesús. Y en cuanto a Rafael, continúa dentro de la tradición espiritual como símbolo de la sanidad y del cuidado de Dios hacia quienes necesitan restauración en sus vidas. Muchas comunidades cristianas, especialmente aquellas que se nutren de la tradición deuterocanónica, reconocen a ciertos mensajeros celestiales como instrumentos de sanidad, acompañamiento y guía enviados por Dios para cumplir misiones específicas en favor de su pueblo. Sin embargo, también es cierto que no todas las tradiciones cristianas aceptan estos textos de la misma manera ni les otorgan el mismo nivel de autoridad. Aún así, más allá de las diferencias teológicas o de interpretación, el punto central permanece firme e inmutable. Dios es quien gobierna, Dios es quien envía, y toda ayuda verdadera proviene de Él. Los mensajeros son instrumentos, servidores obedientes que cumplen órdenes divinas, pero nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza no están depositadas en el mensajero, sino en el Señor que lo envía. Por eso hoy dirigimos nuestra oración directamente al Padre, en el nombre de Jesucristo, pidiéndole que intervenga con poder en medio de nuestras batallas espirituales.
Pediremos que el cielo se mueva con 3 acciones claras y profundas sobre tu vida: que envíe guerra santa contra aquello que intenta destruirte, que envíe palabra que ordene tu interior y te alinee nuevamente con su voluntad, y que envíe cuidado que sane las heridas invisibles que el enemigo ha intentado aprovechar. Guerra, palabra y cuidado. 3 movimientos del cielo que se manifiestan cuando un corazón decide rendirse verdaderamente delante de Dios. Y aquí surge una pregunta importante que solo tú puedes responder con sinceridad. ¿Estás dispuesto a rendirte de verdad? No solo a pedir que los ataques se detengan o que los problemas desaparezcan, sino a permitir que Dios transforme profundamente tu manera de vivir, de hablar, de reaccionar ante las dificultades, de mirar a las personas y de interpretar las situaciones que atraviesas. Porque la liberación más profunda no es aquella que produce una emoción momentánea o una sensación pasajera de fuerza espiritual por un día. La verdadera liberación es la que te permite permanecer firme en Cristo, incluso cuando las presiones regresan, cuando las circunstancias se vuelven difíciles y cuando la vida intenta sacudir tu estabilidad. Esa firmeza no nace de una chispa momentánea, sino de una raíz profunda que se desarrolla con el tiempo en la presencia de Dios. Tal vez tú estás atravesando exactamente por este proceso ahora mismo. Tal vez te defiendes con enojo porque, en el fondo, tienes miedo de volver a ser herido. Quizás sospechas de todos, porque en el pasado alguien en quien confiabas te traicionó profundamente. Puede que te hayas cerrado emocionalmente, porque una experiencia dolorosa dejó marcas en tu corazón. Y sin darte cuenta, el enemigo utiliza esa herida como una puerta para ataques de aislamiento, de desconfianza y de distancia con los demás. Pero el Espíritu Santo hoy quiere acercarse a esa herida con una ternura que no condena ni acusa. Él quiere tocar ese lugar de tu corazón donde todavía duele y decirte con amor: yo vi lo que te hicieron, yo vi lo que te robaron, yo vi el desprecio que sufriste, escuché el comentario que te hirió, observé el silencio que te dejó solo cuando más necesitabas apoyo. Dios no ignora tu historia ni minimiza tu dolor. Él conoce cada momento de tu vida con una profundidad que nadie más posee. Y ahora su deseo no es dejarte atrapado en el pasado, sino sanarte para que tu respuesta al mundo no sea veneno nacido del dolor, sino libertad nacida de la restauración. El Salmo 139 nos recuerda una verdad impresionante. Dios nos conoce completamente, entiende nuestros pensamientos incluso antes de que los expresemos, y no hay palabra en nuestra lengua que Él no haya percibido. Esa cercanía divina no es una invasión que amenaza nuestra intimidad, sino una forma perfecta de cuidado. Es Dios diciéndote con ternura: no necesitas esconderte de mí, no necesitas fingir fortaleza ni cubrir tu dolor con sonrisas que ocultan tu cansancio. Y cuando una persona se atreve a dejarse conocer verdaderamente por Dios, algo comienza a romperse dentro del corazón. Se rompe la máscara que había sido construida para protegerse. Se rompe la soledad que parecía inevitable. Se rompe la necesidad constante de controlar todo lo que sucede. Y cuando esas barreras caen, el ataque pierde fuerza, porque ya no hay ocultamiento. Donde no hay ocultamiento, la luz de Dios entra con libertad. Y donde la luz entra, las tinieblas no pueden permanecer. Escucha ahora con calma, porque hay una revelación práctica que necesitas comprender. La envidia y la brujería suelen apuntar directamente a tu identidad y a tu destino, intentando confundir quién eres y hacia dónde te dirige Dios. Pero el enemigo también intenta atacar otras áreas de tu vida, como tus recursos, tus oportunidades o tu paz financiera. Él sabe que cuando hay presión económica constante, las discusiones dentro del hogar aumentan, la mente encuentra más dificultad para descansar durante la noche y la fe puede volverse más frágil si no está bien arraigada. Por eso la protección de Dios no consiste únicamente en evitar que algo malo te toque. También incluye provisión, dirección, sabiduría para administrar correctamente lo que recibes, y puertas legítimas que se abren en el momento correcto. La Biblia no evita hablar de estas cosas, ni se avergüenza de reconocerlas, porque Dios cuida de sus hijos de manera completa, atendiendo tanto las necesidades espirituales como las emocionales y materiales. Sin embargo, antes de entrar en la oración que realizaremos juntos, quiero detenerme contigo por un momento y recordarte algo importante. Este no es un mensaje para escuchar, sentir emoción durante unos minutos y luego olvidarlo cuando termine el día. Este momento es como una puerta espiritual
que se cruza con una decisión consciente. Y si sientes que el Espíritu Santo está tocando tu corazón mientras escuchas o lees estas palabras, es porque Dios desea sostenerte con constancia y fidelidad, no solo con una emoción pasajera. Él quiere caminar contigo día tras día, fortaleciendo tu fe y renovando tu esperanza. Por eso, si esta oración tocó profundamente tu espíritu y sientes que Dios está hablándote hoy, no ignores este llamado. Toma un paso sencillo pero significativo como acto de fe. Suscríbete, deja tu me gusta, escribe Amén en los comentarios como una declaración pública de confianza y comparte este mensaje con alguien que Dios haya puesto en tu corazón en este momento. Porque a veces una palabra compartida a tiempo puede convertirse en la respuesta que otra persona estaba esperando. Pero presta mucha atención a lo que voy a decirte ahora, porque es algo profundamente importante y muchas veces ignorado por quienes comienzan un camino espiritual con entusiasmo, pero sin una estructura clara que les permita perseverar. Muchas personas inician con un corazón lleno de fe, sienten ánimo, sienten paz, sienten que algo poderoso está ocurriendo en su interior. Pero con el paso de los días, ese fuego inicial comienza a enfriarse. No sucede porque Dios haya dejado de obrar, ni porque el cielo haya retirado su atención, sino porque faltó dirección, continuidad y un camino claro que sostenga ese impulso inicial. La fe que no se alimenta con constancia termina debilitándose, y aquello que comenzó como una llama viva puede convertirse simplemente en una emoción pasajera que se desvanece con el tiempo. Por esta razón preparé algo que no es solamente un material más, ni un recurso superficial, sino una guía espiritual estructurada con propósito, diseñada para ayudarte a mantenerte firme y avanzar con claridad en tu proceso de crecimiento espiritual. Se trata de la Gran Novena de Poder y Milagros, un recorrido espiritual organizado cuidadosamente en varios días que han sido pensados paso a paso, con preparación previa, con un ritual de inicio que te ayuda a enfocar tu corazón y con cada jornada guiada de manera intencional para que no te pierdas, para que no interrumpas el proceso y para que no abandones precisamente en el momento más decisivo. Porque el verdadero crecimiento espiritual no se trata solamente de pronunciar una oración de vez en cuando, sino de profundizar en la relación con Dios, de mantener el enfoque, de permitir que cada día construya algo nuevo dentro de ti y de generar un movimiento espiritual auténtico que transforme tu vida desde adentro hacia afuera. Si dentro de ti sientes que ha llegado el momento de romper ciclos que se repiten, de dejar atrás patrones que te han detenido durante años, de tomar tu fe con seriedad y vivir los próximos días con intención, con disciplina y con propósito, entonces este es el momento de actuar. Al obtener esta novena, no solo estarás fortaleciendo tu propio camino espiritual, sino que también estarás apoyando esta misión y permitiendo que este mensaje continúe llegando a más personas que hoy necesitan dirección, esperanza y restauración en medio de sus luchas. El acceso es inmediato y sencillo. El enlace se encuentra disponible en la descripción y también en el primer comentario fijado, y una vez que lo obtengas, lo recibirás directamente en tu correo electrónico para que puedas comenzar hoy mismo si así lo decides. No postergues lo que puede marcar una diferencia profunda en los próximos 9 días de tu vida y que incluso puede transformar el rumbo de lo que está por venir. La decisión final está en tus manos. Ahora sí, te invito a hacer algo mucho más importante que escuchar palabras. Vamos a orar juntos. Si es posible, repite conmigo en voz alta, con fe genuina, no como quien simplemente repite una fórmula o actúa por costumbre, sino como quien se entrega sinceramente delante de Dios y permite que el Espíritu Santo haga aquello que las palabras humanas por sí solas no pueden lograr. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, vengo a ti con mi corazón abierto y sincero. Reconozco que en diferentes momentos he sentido peso, miedo, opresión y ataques que no siempre supe explicar ni nombrar con claridad. Hoy te pido que me cubras con tu preciosa sangre, que limpies mi mente, que purifiques mi casa y que rompas toda obra de envidia, brujería o ataque espiritual que haya intentado tocar mi vida o la vida de mi familia. Yo renuncio ahora mismo a toda puerta que haya quedado abierta por pecado, por curiosidad, por decisiones equivocadas o por hábitos que contaminan mi espíritu, y te pido perdón, Señor. Límpiame, restaura mi interior y hazme nuevo delante de ti. Declaro con fe
que tu palabra es mi escudo, que tu presencia es mi refugio seguro y que tu espíritu es la fuerza que sostiene mi vida. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, envía tus ángeles para guardarme, para cerrar accesos que no vienen de ti, para deshacer trampas que hayan sido preparadas contra mí, para traer paz a mi hogar y para restaurar la unidad dentro de mi familia. Sana mis heridas profundas, restaura mi descanso, rompe todo pensamiento de acusación, derrota o desesperanza que haya querido instalarse en mi mente y lléname de una fe limpia, firme y renovada. Hoy recibo tu dirección, recibo tu consuelo, recibo tu autoridad para permanecer firme y creo con todo mi corazón que aquello que parecía imposible comienza a ceder bajo la luz de tu presencia. Amén. Mientras haces esta oración con sinceridad, algo comienza a cambiar dentro de ti. No siempre ese cambio se manifiesta como una explosión emocional o una sensación intensa. A veces se siente como un alivio profundo, como una claridad nueva en la mente, como la sensación tranquila de que ya no necesitas huir ni vivir bajo el peso del miedo. Ese cambio interior es muchas veces el comienzo de una nueva etapa espiritual, porque el Espíritu de Dios no solo libera a las personas, también las entrena para permanecer firmes. Y permanecer es una palabra que el enemigo odia profundamente, porque el enemigo se alimenta de ciclos repetidos, de recaídas constantes, de errores que se repiten una y otra vez. En cambio, Dios trabaja a través de procesos, crecimiento, madurez y firmeza. Permanecer significa avanzar con estabilidad, aprender, fortalecerse y caminar cada día con mayor claridad espiritual. Ahora permíteme llevarte aún más profundo en esta reflexión, porque lo que viene a continuación puede ayudarte a comprender con mayor claridad lo que Dios está haciendo en tu vida en este mismo momento. La protección espiritual es una realidad mucho más profunda de lo que muchas personas imaginan, porque no consiste únicamente en que nada malo suceda a nuestro alrededor, ni en vivir esperando que todo peligro desaparezca mágicamente de nuestro camino. La verdadera protección espiritual también implica que nuestro carácter no se corrompa en medio de las presiones de la vida, que nuestro corazón no se contamine por las actitudes que vemos en otros, que nuestra identidad no se deforme por las expectativas externas. Muchas veces, la envidia que proviene de otras personas intenta provocar una reacción en nosotros, intenta empujarnos a responder con la misma moneda, a competir, a demostrar constantemente que somos mejores, a presumir logros o a defender nuestro valor frente a los demás. Pero cuando una persona entra en ese juego silencioso, poco a poco pierde algo mucho más valioso que la aprobación humana. Pierde su paz interior. Por eso la sabiduría bíblica nos dirige hacia un camino completamente distinto. En la carta a los Romanos, capítulo 12, aparece una enseñanza que transforma la perspectiva del creyente cuando dice: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. Esa renovación no es simplemente aprender nuevas ideas religiosas, sino permitir que Dios cambie la manera en que interpretamos nuestra vida, la forma en que respondemos a las presiones externas y la motivación que guía nuestras decisiones. Cuando la mente se renueva, algo cambia profundamente dentro de nosotros. Dejamos de vivir dependiendo de la aprobación de los ojos ajenos y comenzamos a vivir buscando agradar a Dios. Y si observas con atención la vida cotidiana, notarás que la mirada de los demás puede convertirse fácilmente en una prisión invisible. Cuando alguien nos elogia, sentimos que subimos. Cuando alguien nos critica, sentimos que caemos. Cuando sabemos que otros nos observan, nos tensamos intentando demostrar algo. Y esa dinámica constante roba autenticidad al alma, porque la persona ya no vive desde su verdadera identidad, sino desde la expectativa de quienes la rodean. Pero el Señor desea liberarte de esa cárcel silenciosa, porque tu vida no está realmente en manos de la mirada humana, sino en manos del pastor que guía tu camino. Cuando el Salmo 23 declara que Dios prepara una mesa en presencia de nuestros adversarios, no está diciendo que la vida estará libre de personas que nos critiquen o se opongan a nosotros. Al contrario, reconoce que los adversarios existen, que los desafíos están presentes, pero afirma algo más poderoso, que Dios sostiene al creyente incluso frente a ellos. Esa es la dignidad que el Señor devuelve al corazón humano, una dignidad que no depende del aplauso ni de la aprobación del público, sino de la seguridad de caminar acompañado por Dios. Y sin embargo,
hay otra realidad que también merece ser reconocida con honestidad. A veces el problema no es que otros nos envidien, sino que nosotros mismos nos hemos comparado tanto con los demás que terminamos envidiándonos a nosotros mismos. Nos miramos y pensamos que deberíamos estar más adelante, que deberíamos haber logrado más cosas, que nuestra vida debería verse diferente a estas alturas. Esa comparación interna puede parecer una forma de exigencia o de motivación, pero muchas veces se convierte en un ataque espiritual disfrazado, porque roba la gratitud, roba la capacidad de disfrutar el presente y debilita la fe en el proceso que Dios está realizando. Frente a esa presión interior, Dios habla con una voz suave pero firme diciendo: yo estoy contigo aquí, en este momento, en este día, y este día es suficiente para comenzar de nuevo. Cuando el Espíritu Santo entra verdaderamente en la vida de una persona, ocurre algo muy interesante. No solo elimina el miedo, también desarrolla el discernimiento. Y el discernimiento ayuda a comprender que no todo problema es resultado de brujería o de ataques espirituales externos. La realidad humana es compleja. Hay heridas emocionales que necesitan tiempo para sanar, hay traumas del pasado que todavía influyen en el presente, hay cansancio acumulado, ansiedad, estrés y muchas otras cargas que requieren descanso, orden y ayuda. La fe madura no se avergüenza de reconocer estas necesidades, porque buscar ayuda no es señal de debilidad espiritual ni de falta de fe. Al contrario, es una forma de administrar responsablemente la vida que Dios ha entregado. Cuando una persona experimenta síntomas intensos de pánico, depresión o insomnio severo, es importante fortalecer la vida espiritual con oración y fe, pero también buscar apoyo responsable. Dios utiliza muchos medios para traer restauración: médicos, consejeros, amigos, comunidades de apoyo. Todo eso también forma parte de la provisión divina. Y mientras esa paz comienza a establecerse poco a poco en el corazón, es importante construir la vida espiritual sobre fundamentos sólidos y no solamente sobre momentos emocionales intensos. La carta a los Efesios describe la armadura de Dios con un detalle profundo que muchas personas pasan por alto. La armadura espiritual no se entrega para que el creyente se sienta poderoso o superior, sino para que pueda permanecer firme. Permanecer firme es una de las expresiones más humildes y al mismo tiempo más fuertes de la vida espiritual, porque no promete que siempre avanzaremos rápidamente o que nunca enfrentaremos obstáculos. Lo que promete es que no retrocederemos, que no colapsaremos, que no nos rendiremos frente a la presión. Para eso la Escritura presenta cada parte de la armadura con un significado específico: la verdad como cinturón que sostiene la vida, la justicia como protección del corazón, el Evangelio de la paz como fundamento para caminar, la fe como escudo que detiene los ataques, la salvación como casco que protege la mente y la palabra de Dios como espada espiritual. El orden también es importante, porque primero aparece la verdad y la justicia, luego la paz y la fe. Esto revela un principio profundo. Cuando una persona vive en mentira o en una doble vida, el enemigo ni siquiera necesita recurrir a ataques externos, porque la grieta ya está abierta desde adentro. Pero cuando alguien decide caminar en verdad, en integridad y en justicia delante de Dios, la vida se fortalece espiritualmente y los ataques se encuentran con un muro de luz que no pueden atravesar.